Buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de introducción a la I-124, al título G. El día de hoy nos acompaña la ingeniera María del Pilar Duque. La ingeniera María del Pilar es ingeniera civil de la Universidad de AFID, magíster en estructuras de la Universidad de los Andes y diplomada en diseño y construcción de estructuras de madera de la Universidad Católica de Chile. La ingeniera María del Pilar posee más de 20 años de experiencia como docente en el área de estructuras en la Universidad EIA. Fue directora coordinadora del subcomité Título G de Maderas y Estructuras en Guadua, pertenecientes al comité AI-100, responsable de la redacción del Título G del documento AI-124. Entonces le damos una cálida bienvenida a la ingeniera María del Pilar para que inicie su presentación. Buenos días para todos, un gusto tenerlos aquí. Vamos a hacer hoy una introducción al título G de propuesta en el documento AI-124. Les cuento pues que todo con respecto a la NSR10, una propuesta es de una reorganización de capítulos. No voy a entrar mucho en ecuaciones, solamente la presentación como de cómo viene organizado todo el título, algunos los cambios principales, pero también aceptamos sugerencias para lo que puede ser más interesante que se presente en los eventos de lanzamiento que vamos a hacer en diferentes ciudades del país. Y al final de la presentación se aceptan todas las preguntas que tengan. Creo que Francisco no mencionó que las preguntas se pueden escribir a un chat especial de preguntas y serán respondidas al final de la presentación. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, entonces empezamos. El título G, ustedes saben que tiene todo lo Puedes, referente. puedes ¿Aló? compartir la pantalla. Puedes Voy a compartir la compartir. pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Listo. ¿Listo? Perfecto. Estructuras de madera y guadua. El subcomité AI-100 que trabajó específicamente en este documento está conformado por los siguientes ingenieros. Estuvo conformado, ya algunos no están, otros sí, pero estos son los colaboradores más directos del documento que estamos presentando. La ingeniera Sofía Andrade, Oscar Carmona, Verónica María Correa, Juan Francisco Correal, María del Pilar Duque, Fabián Echeverry, Fabián Augusto Lamos, Luis Felipe López, César Polanco, Urbano Ripoll, David Trujillo y el ingeniero Jairo Uribe. Yo estuve coordinadora durante los años 2018-2024 y ahora el coordinador del subcomité es el ingeniero David Trujillo. Tuvimos también algunos colaboradores externos de la IS, a la IS, que son el ingeniero Javier Medina, Gerson Freddy Torres por parte del CONTEC y Enrique Ramírez, arquitecto. Bueno, entonces la presentación de hoy les va a hacer un recorrido por los capítulos del título G. Voy a hablar primero de los documentos bases y después voy capítulo por capítulo. El G1 al G8 son todos los capítulos que tienen que ver con estructuras de madera. El G1 trae unos requisitos generales tanto para de presentación general del título G, o sea que trae algo de estructuras de guadua también, y la parte de estructuras de guadua está en el capítulo G9. Antes estaba en el G12, ya quedó en el G9, no tenemos sino 9 capítulos para este título. Los documentos base para el título corresponden a normas estadounidenses de la American Wood Council, la AWC, la NDS. Se tomó la NDS 2018, la norma de diseño de estructuras de madera. También tenemos un documento que editó la AWC con respecto a requisitos especiales para el diseño de viento y sismo. Este es del 2021, se tomó específicamente para la parte sísmica y de viento. Y en la parte de guadua, el documento ISO 22156 de 2021, todo lo que tiene que ver con estructuras de bambú,
los culmos del bambú y el diseño estructural en estructuras de bambú. En la ISO habla de bambú como el material base de toda esta especificación, pero nosotros en el G9 especificamos que va a ser la guadua angustifolia con algunas variedades que tiene esta guadua. De la parte de guadua, el director de la parte del capítulo G9, el director fue el ingeniero Luis Felipe López. Bueno, entonces, vamos a empezar ya de una vez con todo lo de madera, algunas normas complementarias, adicional de los documentos que ya presenté. Está la norma NTC 2500, que la norma NTC 2500 fue la norma que acompañó toda la parte de construcción de madera desde la NSR 98. La norma NTC 2500 requiere una actualización para poderla sincronizar con este nuevo documento AI 124. Esa está en proceso de actualización y va a ser la norma que acompañe todo el título G en cuanto a todo lo que tenga que ver con el material como tal, madera. También tenemos como algunas normas de referencia, la norma chilena 1198 también está en proceso de actualización y viene con unos requisitos actualizados en la parte sísmica, resultados de proyectos de investigación que han tenido allá. Es una norma que es una muy buena referencia para el diseño y muy acorde con la idiosincrasia constructiva de nosotros, por lo tanto, es una norma buena de referencia para nosotros. El Eurocódigo 5, el Eurocódigo 8, el Eurocódigo 5 es de madera, el Eurocódigo 8 tiene que ver con toda la parte sísmica también. El ASC 07, en toda la parte también de los R, los coeficientes de reducción de respuesta sísmica y unas normas complementarias a STM y otras NTC relacionadas con todo lo que tenga que ver con la caracterización mecánica de la madera y ensayos físicos de la madera para controlar su calidad en la construcción. Bueno, el capítulo G1 tiene lo que es alcance, requisitos generales, sistemas estructurales, todo lo referente al control de la calidad de la madera, la nueva propuesta de cómo vamos a entender la clasificación estructural de la madera y cómo vamos a especificar esa madera y cómo vamos a tomar esos valores de diseño a usar en toda la parte de estructuras y los métodos de diseño. Entonces, en el alcance, pues tenemos unos productos y subproductos de la madera que se pueden usar que no estaban definidos en la NSR 10. Y lo mismo la angustifolia viene también especificado con las especies de esta guadua que se pueden, pues los tipos dentro de esta especie que se pueden usar. Entonces, esto es lo qué materiales se pueden usar, está en el alcance y en los requisitos generales se especifica quién responde por el tipo de material y la calidad. El diseñador estructural va a responder por todo lo que especifica dentro de su diseño, considerando que debe asumir las condiciones de las nuevas clases estructurales colombianas que se proponen, pero será el constructor y el supervisor técnico quienes deben ajustarse a lo que el diseñador estructural especifica y deben controlar que sí se estén cumpliendo esas propiedades. Eso está especificado acá en alcance y responsabilidades. En alcance, el G11, pues les mencionaba que ya se habla de no solamente de madera cerrada, sino que también se habla de madera estructural laminada encolada. En la NSR 10 también se habla de madera estructural laminada encolada, sin embargo, era más, no era muy completo el capítulo. Se habla de madera rolliza, también en la NSR teníamos la posibilidad de usar madera rolliza en nuestros diseños estructurales, aquí también. Ya venimos entonces con nuevos subproductos de madera que en la literatura los llaman productos ingenieriles de madera, madera estructural compuesta, tableros estructurales de madera, madera estructural contralaminada,
que es lo que está dándose ahora en el mundo. Las nuevas edificaciones en altura se están construyendo con madera contralaminada CLT. Y el bambú de la especie Guadua angustifolia que cumpla con las variedades de Guadua angustifolia bicolor y los otros y los tipos de macana, castilla y cebolla. También se permiten tableros estructurales de guadua laminada que cumplan los requisitos de procedencia y calidad estipulados en este capítulo. Bueno, y respecto a las responsabilidades que les mencionaba, pues aquí en este artículo se mencionan las responsabilidades. Dice acá que eh, será responsabilidad final del diseñador los planteamientos de diseño utilizados para los miembros de madera y sus uniones y en sus usos particulares. Será responsabilidad del constructor y del supervisor técnico en el caso de que aplique el cumplimiento de los estándares especificados por el diseñador. Se me descontrola aquí un poquito la cosa. Un momento, por favor. Me devuelvo. Tenemos entonces también dentro de los requisitos generales la definición de los sistemas estructurales que estamos proponiendo para usar en madera. Es dentro de la clasificación que se usa, considerando que estamos dentro de todo un documento general, hay una clasificación de sistemas estructurales que son los sistemas de muros, pórticos, combinado. Allá en el título A se habla de un sistema dual. Aquí no vamos, en madera no hablamos de un sistema dual. Podemos hablar de un sistema híbrido. A diferencia del combinado, en el combinado podemos, bueno, en el híbrido podemos combinar diferentes materiales, o sea, podemos tener una parte construida en concreto o acero y otra parte construida en madera. Eso se está usando mucho a nivel mundial, es ayudar a esas edificaciones de madera en altura a resistir las fuerzas sísmicas con núcleos de concreto o con núcleos de acero y a las otras partes que no resisten la parte sísmica en madera. Y eso es lo que podemos llamar un sistema híbrido. Este sería un sistema híbrido general en altura. Hay otros sistemas híbridos, es que hacen una plataforma inicial en concreto y después continúan con una edificación de madera. Nosotros proponemos entonces los siguientes estructurales para edificaciones en madera: sistema de muros, de entramados. Estos pueden ser entramados livianos, lo que se usa, sistema de muros estructurales en CLT, que combina losas de CLT y muros estructurales, pero también podemos tener sistemas híbridos, es que considerando diferentes materiales, pero ambos subproductos de la madera, podríamos combinar muros de corte con entramados livianos y losas en CLT. Otro sistema estructural que tenemos es los troncos de madera rolliza o encuadrados. Este es para viviendas de 1 y 2 pisos máximo. Un sistema de pórticos planos arriostrados o resistentes a momento. Un sistema de pórticos con diagonales, arrastrados con diagonales, o un sistema de voladizos verticales. Estos serían los sistemas estructurales propuestos. También dentro de los requisitos generales vamos a especificar cómo se controla la procedencia y la calidad de la madera. En la NSR10 teníamos 3 grados de calidad de la madera. La calidad de la madera se refiere a una madera donde se controlan sus defectos de procedencia, como son la desviación de la fibra o la presencia de nudos, o que falta una arista, o que la madera esté combada o pandeada o alabeada, que tenga algunas rajaduras. Todos esos son defectos que vienen desde el proceso de aprovechamiento y secado de la madera. Se tenían entonces 3 calidades en la norma NSR10. La estructural selecta, que la llamamos ES, la estructural normal, que la llamamos EN, o la madera ordinaria. En este momento nosotros estamos proponiendo en el documento AI 124 que la calidad no sea ESN o
sino una calidad A, B o C. La calidad la definen entonces esa tolerancia de defectos, y esas tolerancias de los defectos nosotros la decidimos que debería estar es en todo el documento NTC 2500 en vez de este documento. Entonces ahí ya es dependiendo de esa tolerancia de defectos, que va a depender en muchas oportunidades de la especie de la que se esté calificando, se pasa todo a la NTC 2500 y sale del documento como documento que tiene como prevalencia es el diseño estructural. Entonces, las calidades son A, B o C, donde la calidad B, debido a que tiene menos exigencias en la tolerancia a los defectos, se puede utilizar en elementos secundarios y sus propiedades o sus valores de diseño no alcanzan a ser los valores de diseño de la madera calidad A. De acuerdo con los defectos, esta madera se califica que tiene un 75% de los valores de diseño que podría tener la madera de calidad A. Entonces, aquí es donde se especifica que la madera se establece, la calidad se establece en 3 grados de calidad A, B o C, y se definen las normas de clasificación visual de la madera. Existen varias formas de obtener esa calidad, es por clasificación visual de defectos, por clasificación mecánica o porque venga ya clasificada por entes acreditadores del país o que sea madera importada y que ya esté acreditada en su clasificación visual o su clasificación mecánica. También en este artículo, en este capítulo se define cómo se controla esa procedencia de la madera. La idea es que nosotros podemos aceptar maderas importadas y de eso se trata, de que sí podamos utilizar maderas importadas que vengan con un proceso de clasificación mecánica o visual del país de origen y que tengan una certificación de aprovechamiento de bosques reforestados o de bosques sostenibles. Ese es los sellos FSC o PFS o similar. Podemos también tener, estas son importadas, productos derivados con sellos certificados de calidad de fabricante con normas de referencia, importadas con certificados de importación, pero sin clasificación visual, o la madera puede venir nacional de reforestación con certificado de manejo o cadena de custodia, o nacional y productos de aprovechamiento legal con salvoconducto único nacional o certificado de manejo o cadena de custodia. Y viniendo de esta forma, se consideran todas maderas aceptadas de uso en estructuras. Las que no son de explotación legal, la idea es que definitivamente no las permitamos nosotros en una obra. De ahí viene entonces la clasificación visual, ya viene los grados de calidad A, B o C, que ya se los mencioné, y después de que tengamos ya la madera clasificada como A, B o C, a las grado A le hacemos, si no existe un proceso de caracterización mecánica, pues si no lo existe, vamos a hacerle, se lleva a una caracterización mecánica para poder determinar sus propiedades mecánicas. Si ya existe ese proceso de caracterización mecánica, pues entonces ya podemos incluir esa madera en lo que nosotros llamamos la clase estructural colombiana C. Entonces, vámonos. ¿Cómo se especifica el grado estructural de la madera? Es diferente a este. Esto tiene que ver con la calidad, los defectos. Este ya tiene que ver con las propiedades mecánicas. Entonces, se consideran como propiedades mecánicas básicas de la madera el módulo de rotura a flexión, el módulo de elasticidad a flexión y su densidad. Y como propiedades derivadas, la resistencia a la compresión paralela a la fibra, la resistencia a la compresión perpendicular a la fibra, la resistencia a la tracción paralela a la fibra y la resistencia a cortante. Esto es importante porque esto nos ayuda a nosotros a poder definir que en un proceso de caracterización mecánica muy bueno, hacer todos estos ensayos a cada una de estas propiedades de la madera. Ustedes saben que la madera no es un material isotrópico.
Entonces podríamos decir que no es isotrópico. Lo que podríamos decir es que así sea, no sea isotrópico, lo podríamos llevar a considerar como un material ortotrópico, o sea, unas propiedades semejantes en la dirección paralela a la fibra y otras en la dirección radial y tangencial, que no son tan semejantes en esas dos direcciones, pero se podría considerar que sí son iguales, y por eso decidimos que se podría llevar a que la madera se pueda considerar es ortotrópico. Entonces, en ese proceso de ensayo, lo que estamos diciendo al definir como propiedades básicas, como el módulo de rotura a flexión, el módulo de elasticidad y la densidad, nosotros haciendo ensayos, estos tres ensayos, determinando estas propiedades de estos tres ensayos de una muestra que sea representativa de la especie y de la madera que estamos clasificando, podríamos derivar, o sea, por ecuaciones, podríamos encontrar estas otras propiedades. Y eso es lo que está propuesto. Y una vez encontremos esas otras propiedades, nosotros llevamos ese lote de madera que estamos ensayando a una de las clasificaciones que tenemos, que las llamamos clases estructurales colombianas. Eso todo está definido acá como introductorio en el G1 4.5, toda la de las clases estructurales, las normas de referencia para llevar a cabo esa clasificación mecánica. ¿Qué también tenemos en el G1? En el G1 se especifican que se admiten como métodos de diseño el método de los esfuerzos admisibles y el método de la resistencia última. Bueno, pero ya en el G2, ya sí vamos a definir las bases del diseño estructural. Y esas bases del diseño estructural nos llevan a que por esfuerzos, este es el requisito mínimo de diseño para la parte de resistencia, es que los esfuerzos admisibles, los esfuerzos solicitados, los diferentes esfuerzos solicitados en los elementos, deben ser menores que estos son en minúscula y estos son en mayúscula, y esta es la notación que se usa, que los esfuerzos o valores de referencia para diseño, se llaman así, y la I obedece a que puede ser flexión, compresión, tracción, cortante, y esta apóstrofe que tenemos acá, lo vamos a poner es porque son ajustados, o sea, vamos a modificar esos valores de referencia básicos, los vamos a modificar por unas condiciones especiales que tiene la madera que vamos a utilizar. Y tenemos los dos métodos de diseño, el método de los esfuerzos admisibles y el método de la resistencia última. Entonces, FI' son los valores de diseño ajustados, de donde FI' corresponde a los valores de diseño básicos, que los va a definir la clase estructural colombiana y que ya vamos a ver dónde los encontramos, por unos coeficientes de ajuste. Esos coeficientes de ajuste, hay unos que son generales y hay otros que son particulares dependiendo del tipo de esfuerzo que estamos verificando. Los generales tienen que ver con la duración de la carga, la temperatura y las incisiones, y después vamos a ver los de la humedad, porque la humedad también afecta las propiedades, pero ese está dentro de los otros. Pero los que siempre van a estar son duración de carga, temperatura y incisiones que se le hacen, o procesos de vacío-presión para aplicar un preservante a la madera. En el método del RFD seguimos con lo mismo, los valores de diseño ajustados. Resulta que la tabla de los valores de diseño de las diferentes clases estructurales colombianas son valores que vienen a nivel de esfuerzos admisibles. Entonces, si nosotros queremos usar, o sea, la norma está pensada es para esfuerzos admisibles, pero no se descarta la posibilidad de usar el método del RFD. O sea, que si nosotros vamos a usar el método de la resistencia última, tenemos que utilizar unos factores de conversión de formato. A esos valores de diseño ajustados se le van a aplicar este valor, este coeficiente, que es el coeficiente de cambio de formato es el formato del método de diseño, unos valores de reducción de resistencia, que es típico del método de la resistencia última, y un valor
de efectos de tiempo. ¿Por qué? Porque no se usa el valor de duración de carga, sino que se usa este lambda. Adicionalmente, pues vienen los otros coeficientes de ajuste, sí se utilizan en este método también de método de la resistencia última. El capítulo G3. En el capítulo G3 encontramos básicamente lo mismo que había en la NSR10. O sea, ya vienen, no son las ecuaciones de diseño para cada una de las solicitaciones que tengamos en el elemento que vamos a diseñar, ya sea vigas, miembros a compresión, miembros a tracción, miembros rectangulares a flexión biaxial, miembros a flexotracción, a flexocompresión, o sea, esfuerzos combinados, y ya el diseño por aplastamiento en los apoyos. Estas serían las consideraciones en la parte de ecuaciones de diseño. En la parte de vigas, entonces, vendrían flexión y corte y todo lo que tiene que ver con deflexiones máximas, definidas como menores que la deflexión total, debe ser menor que la deflexión admisible, y obtenemos una deflexión total como la suma de las deflexiones producidas por cargas permanentes amplificadas por un factor que tiene que ver con la duración de la carga, que produce unos efectos de flujo plástico en la madera que aumentan considerablemente las deflexiones, más las deflexiones instantáneas. En miembros a compresión, pues se cumplen en todas las ecuaciones, como estamos diseñando la ecuación básica que definimos en la diapositiva anterior, que los esfuerzos solicitados deben ser menores que los esfuerzos admisibles o los valores de diseño de referencia ajustados para cada una de las condiciones o solicitación. En este caso, compresión paralela a la fibra, y este simbolito que se utiliza acá quiere decir que es una condición de esfuerzo paralelo a la fibra, porque más adelante acá, en aplastamiento, vamos a tener una condición de compresión perpendicular a la fibra, por lo que les mencionaba que la madera no es isotrópica. Y las condiciones para miembros a compresión y a viga de estabilidad lateral en vigas o de estabilidad en columnas se aplican por medio también de un coeficiente de reducción de ese valor de referencia de diseño. Ahí es donde se castiga ese valor para evitar que nuestra columna falle por pandeo. Se controla la carga máxima en ese punto, o que la viga nos falle por un pandeo de estabilidad lateral, pues no pandeo, sino por un vuelco lateral torsional debido a la compresión en la parte superior de una viga sometida a flexión positiva. Lo mismo para tracción, entonces ya tenemos tracción paralela a la fibra, tenemos ecuaciones de interacción para miembros que están trabajando de forma biaxial, flexión biaxial, momentos en dos ejes principales, entonces una ecuación de interacción para esto. También tenemos para esfuerzos combinados, ecuaciones de interacción donde combinamos tracción con flexión, y tracción por flexión en la zona traccionada, y tracción y flexotracción en la zona, aquí estoy traccionada, y en la zona comprimida. Y miembros a flexocompresión, entonces combinamos los esfuerzos también aquí tenemos flexión en una dirección, flexión en la otra y compresión pura, en donde la ecuación de interacción debe sumar menor que 1. Esta es para la zona comprimida y esta sería para la zona traccionada. Pues si logra llegar a tracción, si los esfuerzos de flexión, de tracción por flexión son mayores que los de compresión. Y el diseño de aplastamiento en los apoyos, aplastamiento para la fibra y aplastamiento perpendicular a las fibras. Básicamente esto también estaba en la NSR10. Vamos con un capítulo que es nuevo, que es el capítulo G4. En vista de que tenemos ya bastantes materiales permitidos, entonces se crea este capítulo en donde vamos a presentar los valores de referencia para diseño. Esa tabla de la cual nos vamos a nutrir todos los diseñadores estructurales y donde podemos obtener los valores que vamos a usar para comparar con los valores solicitados. Estas son entonces las clases estructurales colombianas. Viene por separado los valores de diseño para coníferas y para maderas latifoliadas.
En la NSR10, estas tablas las encontramos en un anexo y están especificadas según la clasificación de calidad ES, pero los grados estructurales estaban del 1 al 6, E1, ES1, ES2, ES3, pero estaban combinando lo que eran maderas coníferas con lo que son maderas latifoliadas. Como nosotros definimos 3 propiedades básicas para poder entrar a clasificar estructuralmente la madera, esas propiedades y otras propiedades derivadas, las ecuaciones de interacción entre las propiedades básicas y las derivadas son diferentes para las maderas coníferas de las maderas latifoliadas, tienen un comportamiento diferente. A las maderas coníferas se les llama inclusive soft woods o maderas blandas, a las latifoliadas se les llama maderas duras, pero algunas maderas latifoliadas pueden ser hasta más blandas que las coníferas, por eso nosotros definimos que lo vamos a llamar coníferas y latifoliadas, y para no confundirnos con la clasificación europea de las maderas, que empieza por C para las coníferas, nosotros les pusimos la letra P de pino, y entonces esta es la propiedad P10, P12, P14, y noten que va saltando este numerito, pero ¿qué significa este número? Este número significa la resistencia o el módulo de rotura a flexión de esa madera, a flexión, 10 megapascales, 12 megapascales. Muy diferente al valor de referencia para diseño que a flexión, que es FB, que es 3,6. O sea, si esto tiene 10 en su módulo de rotura, ¿por qué aquí estamos usando 3,6? Entonces, en ese sentido, ya en el anexo GA45 se dan los valores característicos que definieron estas tablas de las propiedades de las estructurales colombianas. Este P10, ahí sí ya valor característico de una serie de ensayos a una muestra que sea representativa, se obtiene que el valor característico se entiende como el 5 percentil, ahí sí ya tiene el módulo de rotura a flexión de 10 megapascales es lo que está aguantando a flexión. Pero al pasarlo a valores de diseño, miren el castigo tan grande es porque tenemos en cuenta unos factores de seguridad, unos factores que afectan la duración de la carga, unos factores que tienen que ver con el tamaño de la muestra, no el tamaño de la muestra, perdón, sino tamaño del elemento ensayado. Es pasar de allá a estos valores, pues implica un castigo en la resistencia. Ustedes saben que la madera tiene una gran variabilidad en sus productos y por eso esos factores de seguridad son bastante agresivos. Sin embargo, se permite que nosotros hagamos una caracterización mecánica también de elementos en tamaño estructural, no en tamaño de probetas libres de defecto. En ese sentido, pues también al hacer esa clasificación podemos llegar a meter nuestra especie, de nuestro lote de madera, dentro de una de estas propiedades. ¿Cómo vamos a entrar de un lote de madera que tengamos y queramos ensayar y lo llevamos a decir, bueno, ¿cuál SEC es mi lote de madera? ¿Es P20, es P24 o es P18? Entonces, se le determina ese módulo de rotura-flexión, se le determina su módulo de elasticidad y su densidad media anhidra, y entramos a esta tabla y escogemos si, por ejemplo, el menor de los 3 valores y que quepa dentro de una de estas características. O sea, es el menor de las propiedades básicas que son FB, E y gamma, y entramos, y Rho, o sea, la densidad, y entramos a la tabla y buscamos el menor de esos 3, y esa es la clase estructural a la cual pertenece el lote ensayado. Bueno, entonces esto tenemos para los pinos, y también lo tenemos para las latifoliadas, en donde, si ustedes ven, pues ya llegamos a valores un poco mayores que lo que teníamos en pino. En la clasificación, los brincos ya son de 5 en 5, no de 2 en 2, y aquí cabrían todas nuestras maderas latifoliadas. No hay especies, ya no
se dice que el abarco está en LS4, que el pino pátula está en LS6, que el pino radiata colombiana también está en LS6, o que el nazareno está en LS2 o S1. No, no hay nombres de especies. Hay es clases estructurales. Entonces, el diseñador estructural lo que define es, voy a diseñar con la madera tipo P24. P24 es un pino. Entonces yo ya tomo las propiedades de acá y el proveedor de la madera debe garantizar en la construcción que la madera que estoy usando sí esté clasificada como P24 dentro de este rango. O sea, debe cumplir con estas propiedades. Sin embargo, para esta transición, lo que se está proponiendo es que en la NTC 2500 vamos a tomar todo ese listado que hay de especies, esa clasificación es que se tiene en la NSR10, se lleva a la equivalencia que pertenece en estas nuevas propiedades. Esas tablas pues las tenemos de equivalencia ya, pero eso aparecerá es en la NTC 2500. No como propuesta de normativa en este documento, sino allá en la NTC 2500. Bueno, esta es para la madera latifoliada, ya los valores característicos, ya sí aquí es otra vez que está en el anexo. En ese mismo anexo del documento AI-124 se muestran los factores de seguridad que se utilizaron para llegar de valores característicos a valores de diseño. Y se da un listado de las propiedades principales y de las propiedades derivadas. Bueno, sabemos que los valores de referencia para diseño vienen con, pues hay que ajustarlos por las condiciones que les mencioné, condición de humedad de equilibrio en el punto donde va a ser ensamblada la estructura, condición de temperatura, condición de si tiene incisiones o un tratamiento que afecte sus propiedades mecánicas. Entonces vienen unos valores o unas tablas en las cuales nos dicen por qué habría que ajustar, cuáles son los coeficientes que aplican de ajuste para cada una de las condiciones para cada una de las solicitaciones que tenemos. Y si estamos en el método de los esfuerzos admisibles o en el método de la resistencia última. Entonces, ahí están definidos cuándo se usan, por ejemplo, para flexión, debe aplicarse el coeficiente de duración de carga, debe aplicarse un coeficiente de condición de humedad, el coeficiente por temperatura, el coeficiente por inestabilidad en vigas, el coeficiente por dimensiones del elemento, por uso por el lado ancho del elemento o de plancha, el coeficiente por incisiones. Bueno, en general están ahí todos los coeficientes que se utilizan dependiendo de la solicitación. Bueno, la madera laminada encolada, MLE, se define el término de madera laminada encolada. En este caso no se ha cambiado mucho esa definición con respecto a la NSR10. Se sigue con la especificación que venía de allá de prohibir o no aceptar adhesivos estructurales que son de PVA, adhesivo a base de polivinil acetato, inclusive para las uniones dentadas y para las uniones de lamela con lamela. Se especifica cuál es la norma de fabricación de la madera laminada encolada, se especifica el tamaño de las lamelas y adicionalmente se da una tablita que nos ayuda a definir cuáles serían los anchos nominales de las laminaciones y el ancho neto después de cepillado el elemento. Esto nos ayudaría a que los fabricadores de elementos de madera laminada encolada pues puedan hablar de unas mismas dimensiones de elementos que pueden ofrecer en cuanto a su ancho. Bueno, también se definen unos valores de referencia, el ajuste para los valores de referencia para diseño. En madera laminada encolada también trae
diferentes especificaciones, así hay elementos con variación de su sección transversal, variación en la altura, elementos curvos, también está especificado ahí. Eso no está especificado en la NSR10. O sea, viene un capítulo o un numeral mucho más completo de lo que había en la NSR10. Vamos con madera rolliza, seguimos con unas especificaciones semejantes a las de la NSR10. Se pueden usar los mismos valores de referencia para diseño que se tienen para madera aserrada. Sin embargo, los coeficientes de ajuste son un poquito diferentes y hay que tener en cuenta que la madera rolliza viene en una sección, su sección transversal, usada, pues su sección transversal es variable con la longitud del elemento, pueden ser como una conicidad en cierta forma, y en ese sentido, pues el diseño de las columnas tiene que tener en cuenta esa variación de su sección transversal. Y aquí estarían los valores de referencia para elementos rollizos, los ajustes a esos. O sea que hay una tablita para cada uno de los elementos. Yo aquí me salto, pues porque el G4 adicionalmente, pues tiene todos los otros elementos todos los otros materiales que habíamos definido al principio, con su tablita de ajuste y especificando cómo se obtienen esos valores de referencia para diseño. No viene un listado de valores de referencia para diseño porque eso va a depender del fabricante del producto, porque ya los otros productos son fabricados como tal. Entonces, viene el CLT, los tableros estructurales, y es el proveedor quien debe reportar o acreditar la calidad o la clase y los valores de diseño a los diseñadores. Él debe realizar esa parte de esa caracterización mecánica de su producto para poder dar unos valores de diseño como tal. Bueno, en el G5 vienen en miembros ensamblados, cerchas y entramados, diferentes tipos de columnas ensambladas, columnas que se consideran, pues, hay más esas simples, pero hay columnas que son ensambladas con espaciadores y sin espaciadores. Esta es una columna con espaciadores. Esta es una columna que está maciza y la columna que es conformada por la unión de varios elementos, y esta unión no necesariamente tiene que ser encolada, laminada, sino que esta unión puede ser también clavada o con pernos. Entonces, se especifica cómo es esta parte de acá, ensambladas con clavos o pernos, cuál es la separación entre esos elementos conectores y cuál es la fuerza cortante que deberían aguantar esos conectores como tal. En la parte de cerchas se sigue se conserva lo estipulado en la NSR10. Tenemos en ese capítulo entonces todo lo que tiene que ver con columnas, columnas espaciadas, columnas ensambladas. También se incluyó lo que se llaman vigas I de alma delgada, o en inglés es I-joist, que pueden encontrarse en el mercado, y creo que acá en Colombia ya hay gente que las está fabricando. Cómo se obtendrían los valores de referencia para diseño para el fabricante, dárselos al diseñador, y cuáles son los valores de ajuste para diseño de estos elementos. Y la parte de cerchas, como les mencioné. En uniones, este capítulo G6 viene, yo diría que bastante actualizado, se complementó bastante, se hicieron especificaciones de muchos más de los conectores pasantes. O sea, tenemos pernos, tirafondos, tornillos, clavos de acero, clavos anillados, pernos y pines de cabeza redonda. Tenemos conectores de corte y anillos partidos como tal. Y se definen también, creo que la NSR10 no está, la parte de desgarramiento de fallas, como el desgarramiento de bloque, el desgarramiento de hilera, cuando tenemos uniones con varios conectores. Se traen las ecuaciones de diseño para cuando el conector está sometido a extracción o está sometido a lo que llamamos corte o carga lateral. Esas ecuaciones
que están basadas en la NDS, siempre van a depender del tipo de fuste del conector, del diámetro del conector y de la densidad de la madera. Entonces aquí señalo con rojito cómo es el tipo de ecuaciones, dependiendo si los tornillos son tirafondos, y también en esta misma capítulo se muestran los tipos de conectores que se pueden usar y que fueron usados para de la determinación de estas ecuaciones, que todo viene desde la NDS. Ahora tenemos algunas universidades que están trabajando en la verificación de estas ecuaciones usadas con conectores gringos, digamos así, con otros tipos de conectores y con las densidades de nuestras maderas. Entonces, ver qué tanto nos alejamos de estas ecuaciones o no, y existen ya algunos trabajos de grado sobre esto. Entonces, aquí tenemos los conectores sometidos a extracción, y también tenemos las ecuaciones para los conectores sometidos a cizallamiento, corte o cargas laterales. En ese sentido se basa en toda la teoría de Johansen. Los modos de fluencia de los conectores se consideran 4 modos de fluencia al interactuar con la madera, y están las ecuaciones para cada uno de estos modos de fluencia. Estas ecuaciones van a depender de la resistencia al aplastamiento del pasador en el elemento principal, FM, F, y en el elemento secundario, o sea, van a depender de una resistencia al aplastamiento que hace el pasador a la madera, o sea, cuando se aplasta la madera, y del esfuerzo de fluencia del pasador. Este no es un esfuerzo de fluencia a tracción del pasador o conector, sino es en un ensayo a flexión, en un ensayo a flexión de 3 puntos, o sea, con carga central. Esos valores están metidos dentro de estas ecuaciones, de tal manera que nosotros vamos a tener la posibilidad de calcular esta capacidad del conector con la madera, dependiendo de la forma de falla. Y ahí ya tendríamos la más crítica de esta, la más bajita de estas de estas 4 verificaciones, es la que rige el diseño, no rige esa capacidad a carga lateral. Aquí vienen las ecuaciones de cómo se determina el aplastamiento de los conectores, y también va a depender de la densidad de la madera. Y viene especificados cuál es la resistencia de los pasadores a flexión o la fluencia a flexión que yo les mencionaba, y ya viene para el caso de esfuerzos con desviación a la fibra, o sea, con una resistencia perpendicular a la fibra o una resistencia paralela a la fibra. O sea, que vienen todas estas ecuaciones. ¿Y por qué hago énfasis ahí? Porque la NSR10 no traía estas ecuaciones, no las trae. Entonces, en la NSR10 uno simplemente entraba a una tabla, y en la tabla le decían la carga admisible de una unión a cortante simple con un contenido de humedad menor a 19%, para clavos lanceros, bueno, este es para clavos lanceros, no, pero aquí este es para clavos en general. Entonces, dependiendo de la longitud del clavo, el diámetro del clavo, la densidad básica de la madera, o sea, mayor de 0.7, de tanto a tanto, de tanto a tanto, te definían un valor de la carga admisible en Newton, y te daban unas penetraciones mínimas, o sea que te daban unas tablas. Y lo mismo para las condiciones de carga admisible empernadas. Al presentar estas ecuaciones y todas estas metodologías que ya estamos mostrando, se da para que el mismo diseñador sea quien construya sus propias tablas de diseño, no tenga que acomodarse a las que había en la NSR10, sino que pueda tener el valor exacto de lo que soporta su tipo de conector, dependiendo de la densidad específica de esa madera que tenemos. Eso entonces nos da un poco más de libertad a los diseñadores, nos quita un poquito de, digamos, de la inercia de usar tablas aquí con esto, pero una vez usted construye sus tablas, usted las puede tener como ya su ayuda para entrar a hacer un prediseño, y eso es bueno. También en el capítulo
aquí no es G3, perdón, me equivoqué, es G6, anillos partidos y conectores de placa de cortante. Ese sí viene con las cargas, con las capacidades definidas en tabla, no vienen las ecuaciones, pero siempre y cuando se utilicen unos tipos de anillos partidos especificados con las dimensiones que se tienen ahí. Bueno, el capítulo G7 viene con todas las que son las cargas laterales de viento o sismo. Francisco, no estoy viendo la hora. Ah, bueno, me faltan 10 minutos, ya la vi. Entonces vamos a mover, ya vamos a ir terminando. Vientos, resistencia a cargas de viento, en laterales de viento sismo, viene para los sistemas estructurales de entramados livianos, muros y diafragmas en CLT, pórticos de madera resistentes a momentos, sistema de muros de troncos de madera y pórticos de madera con diagonales, que fueron los sistemas estructurales que habíamos definido en el capítulo G1 que eran permitidos. El sistema de entramados livianos, pues sabemos que es muy usado en Estados Unidos, es tal vez el que ocupa una mayor, digamos, páginas en este capítulo. El sistema de muros y diafragmas en CLT en la Special Design Provision, el SPWS del 2021, ya viene con algunas especificaciones para el diseño de edificaciones en CLT. Sin embargo, la norma europea, el Eurocódigo, está también bastante avanzado en el diseño de CLT. Entonces, no se limita a que tengas que usar o que tengan que usar esto, sino que en algunas partes se remita a que tú puedas usar normas internacionales, teniendo presente que el diseño en el Eurocódigo es por el método de diseño, es por el método de los esfuerzos límite, mientras que nosotros estamos con el método de los esfuerzos admisibles. Bueno, algunas foticos de lo que trae ese capítulo G7. Tiene la especificación, es que el diseño de los diafragmas es muy importante. ¿Qué es el diafragma? Pues es el sistema de piso. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos considerar que el sistema de piso es flexible o es rígido, o es semi-rígido. Si nosotros consideramos que el diafragma es flexible, o sea, la estructura, el entramado de madera o el CLT, pues la distribución de las fuerzas horizontales en los elementos resistentes a corte se va a dar es simplemente por áreas tributarias. Mientras que si lo consideramos como un diafragma rígido, la distribución de las fuerzas laterales va a estar dada es por la rigidez de los elementos resistentes a cargas laterales. Entonces, es muy importante saber esa condición de flexibilidad o rigidez en madera. También, entonces, si no hay forma de determinar si el diafragma es rígido o flexible, la propuesta es que usted lo haga para los dos y seleccione la más desfavorable. Sin embargo, ya hay herramientas para determinar la flexibilidad del diafragma. Los diafragmas en madera se deben diseñar. Son tan importantes o más que inclusive los muros de corte en un sistema de muros. Pues claro que todo es importante, pero el diafragma en su interacción con los muros de corte, sobre todo en el sistema de entramado liviano, puede hacer que las consideraciones de deformación del muro de corte en altura sean diferentes. El diafragma se podría considerar que trabaja, si es un diafragma simple, como una viga acostada, una viga de gran profundidad acostada, donde va a haber una zona de tracción y una zona de compresión cuando está sometida a cargas laterales. Y esas zonas de tracción o de compresión, que serían como los cordones de una cercha, se llaman específicamente cordones. Y las zonas laterales de esa viga ancha que ya se reparten, que los llevan a los muros, se llaman los colectores. Van a recoger el cortante y lo van a transmitir a los muros. Entonces, hay que diseñar colectores y hay que diseñar cordones de los diafragmas, adicionalmente de su revestimiento. El revestimiento es muy importante, yo ya me estoy yendo como para toda esta parte que sigue, es porque el revestimiento es el que va a llevar en su plano es el que va a hacer la resistencia al corte. Miramos el sistema de entramados livianos, los muros. Aquí yo tengo dibujado un muro
donde el revestimiento del muro es la esencia del comportamiento a cargas laterales. Pero ese revestimiento está unido a un entramado que por sí solo no resiste cargas laterales. Y esa unión de esos dos sistemas es por clavos. Los clavos son los que nos van a dar la ductilidad del sistema y son los que nos van a dar la capacidad de resistencia al corte. Entonces, en este sistema los clavos hacen parte, la definición de la densidad de clavos que se ponga en la periferia y en el centro de los tableros o los paneles de rigidizantes, nos dan es la capacidad del muro de corte como tal. Entonces, esto es como esquemas que salen en el documento. Este es el diafragma. Entonces, de piso cubierto, entonces los clavos, clavos de periferia, clavos en el centro, están especificados en su tamaño, en su dimensión y en su separación más adelante en las tablas donde se traen todas las capacidades de los diafragmas. Las normas vienen con, el documento viene con las ecuaciones que nos permiten determinar la rigidez del diafragma en su plano, o sea, nos permiten definir la deformación del diafragma, y esa deformación pues va a depender de lo que se deforman los cordones, o sea, por flexión, de la rigidez propia del tablero acortante y de la rigidez axial de los elementos colectores y de los cordones, perdón, de atracción y compresión. Y viene la capacidad acortante de los diafragmas especificada en una tabla dependiendo del tipo de tablero usado, como revestimiento, de los clavos, de la separación, viene ahí especificado en tablas. Lo mismo para los muros, vienen con su rigidez. Todo esto es nuevo, esto no estaba en la NSR10. Está la ecuación que permite determinar la rigidez de un muro. Se controla mucho los factores de forma, y si son bloqueados o no bloqueados, es la cantidad de clavos y cómo se están poniendo. Y entonces tenemos forma de determinar la rigidez, pero también la resistencia. Entonces la capacidad unitaria cortante de los muros también viene especificada por tablas. Bueno, viene la parte de estructuras de Guada. En general, el capítulo G9 reemplaza el capítulo G12. Se plantea un capítulo actualizado basado en investigaciones recientes que han conducido a un mayor conocimiento de las propiedades mecánicas del bambú de la especie Angustifolia cum, con sus variedades de Guado, Angustifolia cum bicolor y los tipos macana, castilla y cebolla. Se hace una presentación más clara de la forma de obtener las propiedades geométricas de los elementos necesarios para el cálculo de los esfuerzos solicitados, debido pues a la conicidad del aguado, de acuerdo con los tipos de flexión, fuerza axial y flexión combinada. Había algo en la NSR10 que se presentaba un problema con los elementos de sección multiculmo que para ponerlos a trabajar como viga, esto ya se solucionó en este capítulo. Se dice cómo se debe calcular ese tipo de elemento multiculmo. Esto es para decirles que lo que está en la NSR10 no está bien, o sea, se reemplazó. Viene el capítulo de uniones con unos valores renovados de diseño y obedecen a un exhaustivo programa de ensayos de diferentes tipos de uniones y solicitaciones. Se presentan requisitos para uniones empernadas y uniones sunchadas y se presenta una parte nueva para el diseño de muros estructurales de bambú compuesto con bareque encementado como el sistema estructural de vivienda en zonas sísmicas. Bueno, la IS hace un descargo de responsabilidad por lo presentado y les agradezco mucho su asistencia. Francisco. Listo. Muchísimas gracias, ingeniera Pilar. Pues digamos que aquí no hemos recibido preguntas respecto a la presentación. Y no sé, dejemos por ahí un minutico a ver si de pronto alguien se anima a escribir alguna consulta, alguna duda sobre lo que se presentó. Eh, Mientras tanto, los invitamos
a que a que participen en el lanzamiento del documento AI 124 que se va a estar realizando el día 17 de julio en la Universidad de Escuela Colombiana Julio Garavito. Va a ser un evento de un solo día. Ahí pueden observar los costos de la inversión. También en próximos días estaremos anunciando las fechas para el lanzamiento en Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla. Entonces, pues para todo el público de Bogotá y los alrededores, los invitamos cordialmente a que participen en este evento, que estén en contacto con todos los directores, que puedan hacer las preguntas que vean pertinentes en todos los títulos. Se van a presentar todos los títulos, el título C, el título F, el título J y K, el título A, el título B. Entonces ahí van a poder tener un de primera mano a los directores para que les hagan todas las consultas que vean pertinentes, que compartan con ellos y pues con el público en general. Francisco, En el chat les dejo, dime, veo una preguntita en el chat. ya revisamos, ya revisamos. Em, a ver, dice, en cuanto a la GAC, ¿cuándo existirá información? No sé a Ahí qué se me queda a mí una refiera. duda que no entiendo qué es la GAK. Sí, sí, Walter, si puede complementarnos un poquito más la pregunta. John, sí, la guadua angustifolia cunt. Ya. Ah, ok, listo. Los valores en cuanto a cuándo existirá información, existe información en el documento ya. O sea, ya están los valores de referencia para diseño, si a eso se refiere. Listo. Bueno, también aquí con estas consultas aclaramos que también estos webinars pues se van a subir a YouTube. En los próximos días subimos el webinar a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a revisitar y hacer las consultas o las preguntas ahí en los comentarios del video, si tienen, si les generan dudas nuevas. Bueno, creo que no vemos más consultas por acá. Yo creo que podemos dar cierre Al evento. al, al evento. Sí, muchísimas gracias, ingeniera Pilar, nuevamente por tu tiempo y por presentarnos esta información tan importante. Ah, mira, Jordi nos pregunta, ¿la filosofía de diseño se va a mantener con ASD, pero se deja la opción de LRFD o se va a cambiar a LRFD como la principal? No se cambia el RF por la principal por una condición importante, es que nosotros todavía muchas de las caracterizaciones que tenemos de las maderas no son de madera no en tamaño no estructural, o sea, madera libre de defecto de probetas pequeñas. Cuando tengamos toda una caracterización de nuestras maderas o de todos los productos que estamos usados en tamaño estructural, podríamos pasarnos ya a un método de resistencia última o estados límites últimos. Por ahora seguimos como el principal, el ASD, el método de los esfuerzos admisibles. Listo. A mí me surgió una duda, ya viendo esto. Hay en este título hay alguna referencia a temas de como de protección contra incendios, contra la madera o algo así? O En el eso capítulo todavía. G8, en el capítulo G8 hay algunas recomendaciones mínimas de mantenimiento, construcción, la parte contra fuego, pero también en el G1 se especifica que la protección contra el fuego o el diseño de mantener la resistencia ante un incendio se hará de acorde con lo especificado en el título J. Hay varios métodos de aumentar la resistencia contra el fuego cuando se trata de elementos macizos o elementos sólidos, y hay otros métodos cuando se trate de entramados livianos, que son madera de pequeñas dimensiones, que se quema muy fácil. Hay un método que es el método de la envolvente,
Entonces se envuelve y se protege los elementos de pequeño tamaño con materiales que sean resistentes al fuego, o la otra es el método de la carbonización, de la capa de carbonización, en donde disminuimos un poco la sección de diseño y verificamos de acuerdo con las horas expuestas al fuego, la resistencia, y verificamos la condición de estabilidad ante esa. Listo. Bueno, yo aquí dice, John Bustos pregunta, para la construcción de corrales utilizando guaduas, ¿dónde puedo ver las especificaciones técnicas de cómo se debe construir? Pero la parte constructiva, en el capítulo de Guado, en el G9, hay algo de constructiva, pero no específicamente para corrales, es para edificaciones en general. En la parte constructiva, el capítulo G9 viene con toda la parte también de un poco de control de calidad de la guadua, cómo controlar las dimensiones, su conicidad, cuáles son los defectos que se admiten, cuáles no. Eh, Viene algo ahí, pero construcción como arriostramientos temporales y todo esto, no creo que los tenga. Entonces, pues te invito a que mires el capítulo G9, que te puede ayudar en algo a tu pregunta. La Listo, otra pregunta Germán es, cuando Giraldo. son entramados livianos y los diafragmas de muros, se especifica qué materiales se usa, como las placas de yeso o de fibras cementicias. Cuando son entramados livianos, debido a que las tablas traen la capacidad que aguanta a corte un muro o un diafragma, si vienen especificados todos los tableros de revestimiento. Para efectos de resistencia lateral, cargas sísmicas, los tableros que se admiten son tableros que estén certificados, por ejemplo, Structural One con la parte americana, o Siding, o tableros, estos son de contrachapado, o los tableros de OSB. También se permiten tableros de yeso, hay entablados, en donde hay tablas específicas para cada tipo de los materiales que se pueden considerar en los revestimientos como parte del sistema resistente a cargas sísmicas. Si en cuanto en algún lugar de la norma se indican parámetros o se referencian elementos para diseñar estructuras con bambú laminado, no, no hay todavía bambú laminado. No. Hay una parte que sí se permite, es el uso de tableros de guadua laminada como revestimiento para entramados, pero, pero no hay, pero tampoco la norma se cierra que tú dices nuevos productos. Hay un capítulo que te va a decir, si tú tienes un nuevo producto, certifícalo, hace su proceso de su campaña de caracterización mecánica, y en ese caso, pues, se podría mirar, como, pues, hacerlo aceptar por la CAP y usarlo. Ese sería el camino para hacer. Algo nuevo en cuanto a tipos de conexiones en Guadua. Les mencioné que las tablas de diseño, hay unas tablas de diseño para las conexiones, vienen muy completas y obedecen a nuevos ensayos que se han hecho. O sea que ya, de acuerdo a que si son pernos los que se están usando con el relleno o sin el relleno, todo está especificado en ese capítulo G9. Listo. Bueno, ahora sí, yo creo que sí le damos el Bueno, cierre. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Nuevamente bienvenidos al evento de lanzamiento y estén pendientes a más información. Muchísimas gracias, ingeniera Pilar, bueno, que estén y hasta bien. luego a todos. Feliz Gracias. día para todos.